El gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella hizo el nombramiento del hombre que conducirá los destinos de Colombia a nivel internacional. Se trata de Omar Bula Escobar, ministro designado de Relaciones Exteriores, a quien saludamos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Señor canciller designado, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bueno, empecemos conversando sobre esas dos tareas que le puso sobre la mesa el presidente Abelardo de la Espriella, que es uno, reenfocar el servicio diplomático y recomponer las relaciones de la región. Digamos, ¿cómo va a ser esa hoja de ruta? ¿Cómo la está planteando usted? Mire, hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo por delante. Efectivamente, vamos a abordar una reingeniería del servicio exterior. Hay una necesidad de modernización de ese servicio, particularmente en esta coyuntura global, mientras que los países se están reacomodando a una nueva realidad geopolítica con nuevas alianzas, a reconstruir alianzas. Sin lugar a duda, muchas alianzas se han roto durante los últimos años, particularmente nuestra relación con los Estados Unidos, con Israel y con países afines que compartan la filosofía política, ideológica y también incluyendo obviamente nuestra inserción mucho más efectiva en la globalización comercial del planeta. Y por eso pondremos muchísimo énfasis en lo que es la diplomacia comercial, la diplomacia económica e inclusive la ciberdiplomacia para estar al día con los eventos. Ahora reconstrucción, sí, clara. Con Estados Unidos en particular, la relación se ha debilitado enormemente. Creo que en este caso hay más coincidencias en términos de los objetivos de los Estados Unidos y los nuestros, particularmente relacionados con el crimen transnacional organizado. Estados Unidos ha tomado la decisión de combatirlo y nosotros en este hemisferio estamos evidentemente invadidos, no solo Colombia, muchos países de la región. Este fenómeno ha hecho metástasis. Necesitamos que nos ayuden. Obviamente esta ayuda no será una sumisión a los Estados Unidos, será simplemente una colaboración, siempre teniendo en cuenta los intereses del país en primer lugar. Señor canciller designado, dentro de esa reingeniería y reconstrucción de la que usted habla, ¿está planteado también el hecho de la posible salida de Colombia de la Organización de Estados Americanos o incluso de Naciones Unidas, como se dijo en campaña? ¿O qué va a ocurrir en ese sentido a nivel internacional? Lo que va a ocurrir básicamente es que vamos a pasar estamos ya trabajando en un análisis muy minucioso de nuestra relación con cada uno de los organismos multilaterales, los tratados que siguen vigentes. Obviamente, si hay algún tipo de modificación tendrá que pasar por las instancias necesarias, en este caso el Congreso. El presidente puede tomar unas decisiones desde el punto de vista del Ejecutivo, desde la posición del Ejecutivo, para hacer un análisis exhaustivo de si nos conviene o no estar con las Naciones Unidas, para las cuales yo trabajé durante 20 años. Tiene muchas agencias, la gente lo conoce solamente por su lado político, pero también hay agencias en ayuda humanitaria y hay agencias que son de carácter normativo, las que definen, por ejemplo, las reglas y los estándares del tráfico internacional marítimo, aéreo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es básicamente un análisis muy, muy riguroso de si nos conviene o no, qué le conviene a Colombia. Yo creo que hemos heredado Sí. muchas agendas internacionales sin un análisis minucioso de si nos interesa o no, si nos conviene o no, y con base en eso tomaremos esas decisiones. Sí, señor canciller electo, pero ¿cuál es su posición hoy sobre la ONU? Un organismo multilateral que usted en el pasado en sus redes sociales ha calificado que mató al globalismo, que se convirtió en un instrumento para tal vez implementar, impulsar una controvertida agenda que usted la califica de esta manera, como es la Agenda 2030, e incluso que está adoptando una agenda antioccidental. ¿Esa es su postura hoy sobre la ONU? La ONU ha cambiado mucho desde mi salida. Yo salí de la ONU en el 2011. Todas las organizaciones cambian con el tiempo, no son estáticas. Inclusive el caso de la OEA es igual. Las organizaciones dependen mucho de su membresía y de las políticas que están implementando, sobre todo los países más poderosos, a través de las agendas de las Naciones Unidas. En efecto, yo creo que hay que revisar esa relación. No creo que todas las relaciones con el multilateralismo sean convenientes. Unas lo son. Aquí no se trata simplemente de hacer un rechazo del sistema multilateral. Eso no es el propósito. Va a ser una política positiva
proactiva, siempre muy celosa de que todo lo que se decida en términos de relacionamiento y cooperación internacional adhiera, pero de manera estricta y religiosa, a nuestro interés nacional. Señor Canciller, y dentro de ese tema internacional obviamente estamos los colombianos. ¿Qué va a pasar con lo que se podría denominar nuestra cédula internacional? El tema de los pasaportes, que ha sido de gran controversia durante esta administración de Gustavo Petro. Se cambió incluso el fabricante de esos pasaportes. ¿Ustedes van a revisar la situación? ¿Cómo va a ser el tema, señor? De urgencia. De urgencia, es nuestra credencial internacional de todos los ciudadanos colombianos. Yo estuve 30 años por fuera, viajé por el mundo entero y a pesar de tener el pasaporte diplomático de las Naciones Unidas, cuando me pedían el colombiano, pues hay ciertos estereotipos a nivel internacional que tienen que acabar. Y si tenemos además esa imagen internacional deteriorada, no podemos además contribuir con un documento que es lo único que nos representa en el exterior, ni de mala calidad, ni según las normas, etcétera. La verdad, de nuevo, como esto es muy reciente, mi nombramiento salió ayer, básicamente, pero ya estamos trabajando desde hace más de 2 semanas en revisar lo que aconteció. En términos de los acuerdos con Portugal, hay problemas de calidad, efectivamente, y hoy en día no es excusable. El hecho de que nosotros tuvimos pasaportes sin cuestionamiento durante más de 2 décadas. Fue ahora que este fenómeno surgió, va a ser una prioridad y vamos a hacerlo sobre todo. El criterio va a ser el de transparencia. Yo no creo que el proceso que se ha dado hasta ahora en términos de Cancillería en los últimos 4 años ha sido transparente. Yo sí quiero que el colombiano sepa paso por paso, y el presidente estoy seguro que está de acuerdo, qué medidas se van a tomar para solucionarlo. Esto no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, no va a ser el 14 de agosto que tendremos pasaportes nuevos. Vamos a hacer un análisis muy, muy cuidadoso para asegurarnos de que tenga la calidad internacional. Nosotros no podemos, los demás países lo tienen. Yo creo que es Doctor, inclusive uno de los propios países con esos problemas. doctor, pero para ser claros, digamos, si ustedes analizando los documentos y la contratación ven la posibilidad de cambiar la implementación que dejó el actual gobierno y volver a la que estaba antes, que era a través de Thomas Greg Sons, ¿hacen esa posibilidad? Pues no solamente, no Thomas Gregenson necesariamente, se hacen licitaciones, para eso hay procesos transparentes. Eso es lo que yo quiero hacer y queremos hacer. Todo tiene que ser muy transparente, sí, y en función de lo que le convenga a Colombia. Si nos conviene, pues seguiremos, ¿cierto? Si hay mejoras en la calidad, etcétera, etcétera. Pero si no nos conviene, pues no. Entonces tomaremos otro rumbo. Proceso transparente, dice usted. Y a propósito de transparencia, ¿qué va a pasar con Venezuela? El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. ¿Cómo se van a manejar esas relaciones? ¿Cuál es la línea a seguir a partir del 7 de agosto con usted ya en el cargo, señor? Las relaciones con Venezuela, primero que todo, es una oportunidad única de 2 países muy ricos en recursos naturales, en talento humano, etcétera. Venezuela estuvo subyugada durante demasiado tiempo y está por primera vez viendo una luz al final del túnel. Nuestras relaciones van a ser constructivas, de nuevo, enfocada en crear riqueza para los 2 países, en acabar con los problemas fronterizos. Entonces, obviamente tiene de por medio el crimen organizado y el ataque a las estructuras criminales, tanto en Venezuela como en Colombia, como en Ecuador, como en toda la región. Vamos a ser aliados en ese sentido y nuestra alianza con Estados Unidos pues garantiza de alguna manera que nos incorporemos en ese proceso. La gente tiene que tener claro que la presencia del socialismo del siglo XXI en Venezuela y de muchos de la ola roja que hubo en el pasado tiene raíces profundas, o sea que los cambios no se pueden hacer de un día para otro. Lo importante es decidir hacer el cambio. Estamos muy decididos a hacer ese cambio y la gente tiene que tener un poco más de paciencia. Estados Unidos tiene 3 etapas para Venezuela: la etapa de estabilización, recuperación y transición. Siempre digo, no sería prudente que se realizaran unas elecciones mañana en Venezuela en esta situación. Vemos ahora como precisamente con lo de la tragedia, como todavía hay una presencia muy clara del rey o de los rezagos del régimen pasado. Pues vamos a esperar, vamos a estar vigilantes de manera muy constructiva y esperamos que Venezuela
sea recíproco en ese sentido. Sí, y no, doctor, y aquí me saltan dos dudas. Primero, ustedes estarían reconociendo por el momento la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Y lo segundo, usted ha puesto sobre la mesa la posibilidad de evaluar la continuidad de algunas embajadas y consulados en todo el mundo, dependiendo del funcionamiento y la efectividad o el beneficio que le traigan a Colombia. Puntualmente, ¿ustedes han analizado qué va a pasar con las embajadas de Nicaragua y Cuba, dos gobiernos que usted ha criticado con vehemencia? No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Para mí una embajada en una dictadura, y he sido muy crítico desde que estaba en las Naciones Unidas, legitima la dictadura, ¿no? Si uno tiene discrepancias graves, sobre todo cuando se trata de dictaduras y se habla de derechos humanos violados de manera flagrante en nuestros países durante mucho tiempo, pues ese no es nuestro interés, nosotros no queremos apoyar dictaduras. Eso que quede muy claro, nuestra prioridad será con países preferentemente, obviamente, con países que compartan nuestro espíritu democrático, el espíritu soberano, la visión de los valores occidentales, y con otros, pues, si no hay esa coincidencia, pues serán relaciones pragmáticas, pero siempre positivas. En esas relaciones también está el tema de Israel. Usted es un conocedor, estudioso, visionario del tema. Benjamín Netanyahu y lo que significa Israel para Colombia, en inteligencia, en el aspecto militar. ¿Cómo va a quedar esa relación? La relación se va a reconstruir de inmediato. El presidente fue muy claro durante la campaña, inclusive lo acompañé en un momento dado a algunas de sus de sus reuniones con la comunidad judía. Hay que reconstruirla primero que todo, tener una relación de largo plazo muy buena. Esa se dañó, se fue en los últimos años. Israel ha sido clave en la seguridad, en términos de contribución para la seguridad, ha estado detrás de nuestras Fuerzas Armadas, no solo de Colombia, de muchos países de la región durante mucho tiempo y sabemos que son los mejores en términos de seguridad, eso es indudable. Queremos esa cooperación, queremos cooperar desde el punto de vista económico y también hace parte de una alianza más amplia, ¿no es cierto?, de países que están, repito, defendiendo los valores judeocristianos occidentales y tendremos que estar, obviamente, a la par de lo que está pasando hoy en Oriente Medio, donde hay una reconfiguración también. Hay los acuerdos de Abraham, ahora los países del Golfo están mirando más hacia este lado del mundo. Tenemos que estar en el juego Doctor, de una... Doctor, una pregunta final en ese tema de las relaciones diplomáticas, pero una preguntita ya para despedirlo. Ustedes han hablado de intentar ingresar al escudo de las Américas, una estrategia de seguridad de Donald Trump. ¿Esto implica la eventualidad de permitir bases americanas o buques en el Mar Caribe o bases americanas en territorio colombiano? Esa es la pregunta final y muchas gracias. La soberanía colombiana siempre está de primero. Nosotros, en la medida se hará el análisis necesario, pero obviamente lo que tenemos, mientras que se lucha contra el crimen organizado, no podemos violar nuestros principios soberanos. Ese será el criterio. Es usted muy amable. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.